¿Qué les parece si esta mañana alabamos al Señor con gozo y con alegría? Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Algo nuevo está por venir. Dilo conmigo. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que
que deseamos es revolución. En el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, tu vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. El pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, tu vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho
mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Muy buenos días, iglesia. Hoy estamos aquí en este precioso domingo para dar el mensaje de Dios. Para mí es un privilegio estar aquí. ¿Por qué no abrimos las Escrituras en Lucas capítulo 5, del verso 1 al 11? Ahí vamos a meditar el tema en 3 puntos. Por título a este tema yo le he puesto el milagro más grande. Y creo que todos los hijos de Dios sabemos que el milagro más grande que Dios nos ha dado es la salvación. Un día nos encontramos con Dios, a través de su palabra nos hizo reconocer nuestros errores y nuestros pecados. Y Jesús entró a nuestra vida, a nuestro corazón. Déjeme decirle que es un gran privilegio ser hijo de Dios. Ahora, hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hecho esa decisión? ¿Cuántos de ustedes tienen ese milagro grande? El milagro más grande es la salvación. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? ¿Pudieran decir, yo lo tengo? Yo lo tengo. Muy bien. Si ya tenemos ese milagro más grande que es la salvación, ahora, ¿qué debemos hacer? Y hoy vamos a ver principios claves que tienen la salvación que Dios nos regaló como el milagro más grande. ¿Qué debemos hacer si Dios nos dio este milagro? Muy bien, vamos a ver qué nos dice este pasaje que habla de un personaje llamado Simón, que todos sabemos que es el apóstol Pedro. Muy bien, el primer punto, el milagro más grande. ¿Qué debemos hacer? Debemos recibirlo, debemos recibirlo. Muy bien, dice el verso 1, mire cómo dice el verso 1. Este punto va a tratar del verso 1 al verso 6. Debemos recibirlo. Dice el verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahí podemos ver que esa multitud, esa gente que hasta apretaba a Jesús, tenía una característica, tenía un elemento que va de acuerdo a la palabra de Dios, y era que ellos estaban emocionados por escuchar qué mensaje traía Jesús. Y entonces esa característica interesante, ese elemento clave es el deseo de oír la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos pide hoy, amada iglesia, amados hermanos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios en este primer punto. Debemos de recibirlo. Muy bien. Dice el verso 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí vemos que, aunque ya la multitud, ya no cabía nadie más, pero Jesús no iba a desaprovechar la gente, esos pescadores que habían llegado, ya lavaban sus redes, ya estaban listos para empacar sus cosas, ir a su casita,
pero ese día no le había ido muy bien a ellos. Pero Jesús, con sabiduría, quiere involucrarlos a esta hermosa enseñanza, a esta reunión gloriosa que iba a tener. Y déjeme decirle que Jesús los invita. ¿A través de qué? Que se sube a una barca, la cual era de Simón, y le dice a Simón, rogándole, le dice a Simón, ¿lo puedes alejar un poquito de la orilla para que yo me sienta un poquito más libre y yo pueda enseñar mejor la palabra desde aquí? Y accedió Pedro. Y vemos en el versículo que leímos, y sentándose Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. Pero ahora, iba a enseñar la palabra. Y la palabra de Jesús era emocionante, era lleno de esperanza, lleno de poder. La palabra de Jesús cambia vidas, da solución a los problemas. Va añadido con poder glorioso del Espíritu Santo para sacudir las vidas y corazones. Ahora, hago una pregunta. ¿Qué produce escuchar la palabra de Dios? Dígame usted, ¿qué produce escuchar la palabra de Dios? Mire que dice, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Jesús, su anhelo de Jesús era salvar vidas. Por eso es que pide atención, deseos de escuchar su palabra. Y antes de compartirlo, no deja pasar a ninguna persona. Y ahí ya está completo. Y dice el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Miren ustedes, de toda la multitud, después de haber enseñado la palabra de Dios, que de seguro fue tremenda la palabra, fue llena de fe y de esperanza. Y ahora, de toda la multitud, se ocupa de Simón para preguntarle, más que pregunta, era una acción que tenía que determinar hacerlo o no hacerlo. Y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué se traía en manos al decirle a Simón Pedro, que accionara? Pero déjame decirle que este era un reto. ¿Qué quería descubrir después de la palabra? ¿Qué había hecho la palabra en esta vida, en el corazón de Pedro? ¿Qué quería descubrir? Hacerle este reto a Pedro, que iba todo lo contrario que él sabía, que él había experimentado a algunas horas. Iba todo lo contrario. ¿Y qué vemos en el verso 5? Miren ustedes que el verso 5. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, dice en esta primera parte del verso 5. Entonces ahí vemos que la respuesta primera de Simón era lo que ya había experimentado, era lo que ya sabía, era contrario a lo que Jesús le pedía. Pero déjame decirle que antes de que se lo pidiera, hubo una enseñanza poderosa que de seguro había hecho en la vida de Pedro algo poderoso, y que Jesús lo iba a mirar, lo iba a ver con esta pregunta que le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, Jesús esperaba la respuesta de Pedro. Esperaba que lo que tenía su corazón iba contrario a lo que él sabía, a lo que él había experimentado. ¿Qué había experimentado? Y él lo pudo expresar. Mire qué dijo. Él dijo, Señor, si toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado,
mas en tu palabra echaré la red. Venció el obstáculo que él mismo tenía. ¿Por qué? Porque antes había escuchado la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y algo había producido. Y quiero decirle que es lo que tenía Pedro en el corazón: fe genuina, fe divina de Dios. Porque déjeme decirle que la acción es igual a la obediencia, y la fe, si tú tienes fe, tienes que obedecer para que el resultado del milagro se dé. Si tú dices que tienes fe y no obedeces a la palabra de Dios, no puede ser así. La Biblia lo dice, que la fe sin obras es muerta. La fe se comprueba con acción, con la obediencia a la palabra de Dios. Así que no podemos escondernos. Si decimos que tenemos fe, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Ahora, déjeme decirle esto. Dios descubrió que en verdad la palabra había hecho algo poderoso en la vida de Simón. Es lo que quería descubrir Jesús en Simón, que había atendido y que Dios mismo le había regalado esa fe poderosa. Pero déjeme decirle algo: el que tiene fe obedece a Dios, y así lo había demostrado Pedro. Pero déjeme decirle algo: esa fe que Dios le regaló a Pedro no era para colgar, como hoy la fe que Dios nos ha regalado no es para colgar como se cuelgan los guantes, sino la fe, dice la Biblia, y le vuelvo a repetir, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero déjeme decirle también que la fe la tenemos que tener, porque es una joya que Dios nos regaló para cuidarla, para mantenerla. Y esa fe, desde que nosotros aceptamos a Jesús, tenemos el deber y la responsabilidad de cuidarla todos los días de nuestra vida. Y aún más, esa fe que Dios nos regala es para llevarlo de nivel en nivel, porque Dios quiere usarnos como siervos de Dios. Iglesia, Dios nos está enseñando hoy. El primer nivel de fe es creer en Dios. El segundo nivel de fe es creerle a Dios. Y mire qué dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que cuando se lo dijo Josué, cuando tomó el lugar que Moisés había dejado porque había muerto, y Dios escogió a Josué para que sea el líder que pasara a la tierra prometida. Y el requisito para que pudiera conquistar, para que pudiera lograr meter al pueblo a la tierra prometida, es activar esa fe, que le cree a Dios y que le cree lo que va a hacer. ¿Y qué iba a hacer? Que esa palabra nunca dejaría de estar fuera de su corazón, de su boca. Al contrario, que la hablara, porque todo lo que le iba a comunicar a Dios tenía que hablárselo al pueblo. ¿Y para qué? Para que juntos obedecieran y demostraran que tenían esa fe de Dios, y Dios iba a intervenir milagrosamente. ¿Qué quiere decirnos Dios hoy en este primer punto? Que debemos recibirlo. Es que si tenemos la salvación, el regalo más grande, esa fe tenemos que cuidarla. Esa fe tenemos que mantenerla cada día en nuestra vida y en nuestro corazón, para demostrar que amamos verdaderamente a Dios. Esa fe se mantiene leyendo las Escrituras, se mantiene escuchando la palabra de Dios, se mantiene estudiándolo, meditándolo, guardándolo, obedeciéndolo, etcétera, etcétera. Es lo que Dios nos quiere decir, que si tenemos ese regalo
más grande, que es la salvación, debemos de vivir como verdaderos hijos. Y un hijo de Dios siempre mantendrá en su corazón esa fe viva, porque es el motor que nos abre paso y camino en las adversidades. Ahora bien, punto número 2, debemos entregarnos. Y mire, ese es el verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué interesante. Qué interesante estos dos versículos, 6 y 7. El milagro sucedió, pero el milagro fue abundante, que no solamente fue para Pedro, sino para sus compañeros también, fue para ellos esa grande bendición, Y podemos sacar una frase: la obediencia a la palabra de Dios atrae a los milagros. ¿Escuchaste bien, iglesia? ¿Escuchamos bien? La obediencia a la palabra de Dios atrae los milagros. Demuestran que tenemos fe y Dios va a obrar en cada momento de nuestra vida, en las situaciones adversas, a través de milagros. El día más difícil de Pedro fue un milagro poderoso en su vida. Mire que dice el verso 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Miren ustedes, algo estaba sucediendo. Mire, todavía espectacularmente, me imagino que estaba pensando en el milagro y viendo ese milagro poderoso de la abundancia de peces. Pero no solamente eso, Pedro personalmente, o Simón Pedro, mejor dicho, personalmente, algo milagroso estaba pasando en su corazón, en su interior, porque cuando uno tiene la fe genuina y pasa a la obediencia, déjeme decirle que ese corazón no será el mismo. Y aún estaba a la presencia de Jesús, el Espíritu Santo se estaba encargando de arreglar muchas cosas en su adentro, de Simón, le estaba redarguyendo. Y miren ustedes, no pudo soportar esa presencia de Jesucristo, que viene cuando uno se arrepiente, cuando uno se entrega al Señor de corazón y cae de rodillas ante Jesús. Y Él puede decir, Él puede reconocer que delante del que está ahí es el Señor, el Mesías esperado. Y Él puede decir: apártate de mí, Señor, no soy digno, yo soy un vil pecador, reconociendo ahí sus pecados. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo nada más que se está cumpliendo el segundo punto. Debemos entregarnos. Y se estaba entregando a Dios, se estaba entregando a Jesús a través del arrepentimiento de sus pecados, en una conversión genuina, y lo estaba sintiendo en su corazón. Algo poderoso, el milagro más grande. No eran solamente los peces, sino era lo más grande, es la salvación que en ese momento estaba sintiendo. Y déjeme decirle, dice la Biblia en el verso 8, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Mire usted, los tres que estaban, Simón, Jacobo y Juan, ahí estaban sintiendo un temor reverente delante de la presencia de Dios. Algo estaba sucediendo en sus vidas. ¿Qué aprendemos en este segundo punto? Para concluir este segundo punto, escuchen ustedes, miren ustedes, la entrega. Debemos entregarnos. El que tiene salvación, debemos entregarnos, pero déjeme decirle, un día nos entregamos, un día nos humillamos, un día confesamos nuestro pecado, pero déjeme decirle que no es el único día, el día del encuentro, sino a partir de ese día debemos de entregarnos, debemos de humillarnos, debemos de arrodillarnos, debemos
de suplicar misericordia. ¿Por qué? Porque la oración limpia tu ser, la oración limpia tu corazón y la oración hace que sientas la presencia de Dios. La oración es importante para el Hijo de Dios porque es la manera como nos llenamos de la presencia de Dios en una oración genuina, en un tiempo de oración de calidad. Hermano, eso quiere ver Dios, que no solamente seamos hijos de Dios, lavados con su preciosa sangre, llenos de fe porque dependemos de la palabra, porque amamos la palabra, sino que también amamos la oración y dependemos cada día de Él. Y la oración es importante porque es la manera de cómo nos llenamos de su presencia, hermanos. La palabra y la oración hacen de un siervo poderoso en las Escrituras y lleno del Espíritu Santo. Y así Dios no quiere tener así, iglesia. Dios no quiere tener así. Esta es la revelación que Dios quiere darle a su vida. Estamos en un momento crucial. El mundo ha sido probado. La iglesia está siendo probado. El mundo para que ellos recurran a Dios y entreguen su vida a Dios. Y la iglesia para demostrar quiénes son sus hijos. Hoy estamos en casa. Tenemos un poquito más de tiempo. Pero tú has recapitulado en tu vida espiritual. ¿Has examinado antes de la pandemia cómo estaba tu vida espiritual? Y en la pandemia, ¿cómo has atendido tu vida espiritual? ¿Te ha servido de algo? ¿Has buscado más de Dios? ¿O has dejado de buscar de Dios? Que si terminara la pandemia ya y la iglesia se abriría, ¿estás listo para regresar? ¿O por la misma negligencia que no ha llevado ese milagro más grande, la salvación de tu vida, no lo ha llevado con responsabilidad y has descuidado la fe, has descuidado tu relación con Dios? Pero hoy Dios te dice, hijo mío, iglesia Monte de Sión, hoy es el día que te tienes que levantar, porque vienen los días mejores y yo quiero usar a mis siervos llenos del Espíritu Santo de Dios. Hoy tenemos que tomar atención. Hoy tenemos que haberlo recibido, la palabra, la fe, y que se mantiene la fe por la palabra. Hoy tenemos que haber recibido, que nos entregamos y a partir de ahí, ahora, todos los días estamos ahí dependiendo de Dios, llenándonos de la presencia de Dios. El milagro más grande. ¿Qué debemos de hacer? En tercer punto, debemos servirle. Un momentito. El verso 10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El tercer punto, lo vuelvo a repetir, si tenemos el milagro más grande, la salvación de nuestras vidas, debemos de servirle a Dios con amor. Y miren ustedes el verso 10, qué interesante, esa red de la palabra que echó Jesús en ese día, atrapó a Simón, pero también a Jacobo y a Juan, sus compañeros, 3 pescadores que conocemos la historia, tremendos discípulos, tremendos siervos de Dios. Amén. Pero déjeme decirle algo, le hice un llamado, pero miren ustedes, ellos ya tenían la experiencia de la fe. Habían puesto atención a la palabra y por poner atención a la palabra, Dios le regaló la fe genuina en sus corazones. Y luego Pedro se entrega genuinamente a Jesús, dejando toda la maldad y todo su pecado.
Tenía esos dos puntos, principios importantes de la salvación de nuestras vidas para ser salvados. ¿Cómo es posible que este tercer punto debemos servirlo? Ellos se den a la negativa. No puede ser posible. Es por eso que Jesús le dijo, desde ahora serán pescadores de hombres. Y en otras palabras, Jesús le dijo, ahora síganme. Y la palabra de Dios dice, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron porque estaban en el ambiente de Dios, estaban en la presencia de Dios, estaban contentos y gozosos. Sentirse perdonado, hermano, es la prueba de que uno está en el reino cuando siente gozo y alegría. Y cómo no poder servirle con gratitud, con gozo a Jesús, cómo no poder seguirle para servirle. Hermanos, ellos no dudaron, no pusieron en tela de duda lo que seguía, sino al contrario, dejándolo todo, le siguieron, porque estaban dispuestos a vivir para Dios completamente. El tercer nivel de fe es servirle, el servicio. Los 5 ministerios que están en Efesios 4:11, dentro de esos 5 ministerios, el apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista, está este tercer nivel de fe, el servicio. Y uno le sirve por amor a nuestro Dios. Pero déjame decirle algo, le serviremos por amor con todas nuestras fuerzas y con todas las ganas si nosotros cuidamos esa fe. Si nosotros tenemos en primer lugar la palabra de Dios cada día, abundantemente, Dios te va a revelar, te va a hablar ahí, y en la oración ahí te va a acariciar con su presencia. De esa manera, seguro que cada día estaremos listos con todo nuestro amor para poder servirle todos los días de nuestra vida. Hermano, en el devocional, ahí en la oración en casa, cuando uno está ahí y lee la palabra y se pone a orar y pone un canto para expresarle a Dios, aunque no somos cantantes, pero nos guía el cantante de ahí, de lo que aprendemos, y ahí podemos cantar a Dios. Ahí experimentas un hijo verdadero que alaba a Dios. Y mire ustedes, ahí experimentamos un verdadero adorador de Dios. Cuando toca una alabanza a Dios, sientes que lloras de alegría, lloras de gozo, lloras en la presencia de Dios, porque Dios te toca, porque el mejor adorador es aquel que vive cerca de la palabra, es aquel que vive cerca de Dios en la oración, es el que se llena del Espíritu Santo, y ahora seremos verdaderos adoradores del Señor. El milagro más grande que Dios nos ha dado es la salvación de nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hemos atendido? ¿Diariamente lo has atendido como hoy nos ha hablado? ¿Seguro? ¿O hemos descuidado por la difícil prueba que tenemos? Y cuando nos alejamos de Dios, ¿sabe qué recibimos? El miedo y el temor que está contagiando a todo el mundo, hasta los hijos de Dios, cuando no debiera. Cuando nosotros, Dios, ¿sabe qué está esperando? Dios está esperando que alguien se ponga a la brecha a favor de este mundo perdido, a favor de la iglesia, cuando padece por enfermedades, por dificultades y sobre todo por este virus que todavía tenemos hoy en día. Pero que Dios está esperando a siervos de Dios que eleven una oración. Mire usted que dice un texto: la oración eficaz del justo puede mucho. Y justo no es aquel que Dios nos ha dado la salvación, sino que también representa cómo llevamos nuestra vida tú y yo delante de Dios. ¿La cuidamos?
Cuidamos que no la ensuciemos, cuidamos que si fallamos no consintamos el pecado en nuestra vida, sino que inmediatamente tenemos que reconocer que fallamos. Permitimos el pecado que ahora que seamos nosotros esclavos de ese pecado, que lo repetimos día a día. No nos esclavicemos del pecado, porque de ahí salimos. Y cuando nosotros cuidamos nuestra vida espiritual, ahora sí podemos hacer esa oración de ese texto que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Una vida de un siervo que esté lleno de Dios, mire, va a elevar su oración y no hay detención de esa oración. Va a llegar al trono de la gracia, va a llegar al corazón de Dios y va a haber respuesta. Y esa es la oración que está esperando hoy Dios de los siervos de Dios, de la iglesia Monte de Sión. Levántate, iglesia Monte de Sión. Vamos a levantarnos, iglesia Monte de Sión. Hoy nos está llamando el Señor, que recordemos que el milagro más grande tuvo un costo. El costo es de su Hijo amado, entregando su vida por amor, por ti y por mí, por todo el mundo. Entregó su vida, pero lo hemos valorado hasta hoy. Hemos atendido ese milagro más grande que la salvación, como Dios pide en su palabra, atendiendo su palabra, la oración y con gozo, con amor servirle. Hoy Dios te dice: levántate, iglesia. Hoy tenemos que reconocer que fallamos. Hoy hay oportunidad. Dios tiene los brazos abiertos. ¿Para qué? Para que le pidamos perdón. Y a partir de hoy podemos pactar con Dios de que la salvación, el milagro más grande, lo atenderemos como es debido. Como hoy Dios nos ha hablado en su palabra. Hoy no ha hablado en su palabra y tenemos que atenderla. Hermanos, iglesia, vamos a hacer oración, vamos a rendirnos a Dios. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que fallamos, reconociendo, Padre mío, que la misma prueba nos ha sacudido y no hemos atendido el milagro más grande, la salvación que tú nos regalaste, que tuvo un precio muy alto, la sangre de tu Hijo amado. Pero hoy reconociendo, hoy que me abre los ojos tu palabra, la enseñanza, la revelación, el rema de hoy, Señor, me arrepiento de todo corazón, como no he atendido a las cosas tuyas. Me arrepiento de mi frialdad, de mi negligencia a la palabra y a la oración, Padre mío. Y no tengo deseos de estar cerca de ti ni de las cosas tuyas, Padre. Pero hoy te pido perdón de todo ello, Padre mío. Perdóname, Padre. Anima mi vida, anima mi corazón. Hoy te pido perdón con todo mi corazón. Me arrepiento, Señor. Dame una oportunidad más, Padre. Límpiame con tu preciosa sangre. Amado Dios, a partir de hoy te voy a buscar como es debido, en tu palabra, en la oración, para que el servirte yo lo haga con todo mi corazón, Padre. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Hoy, amado hermano mío, si tú que eres un visitante y tú quieres aceptar al Señor Jesús hoy, solo te pido que hagas esta oración conmigo. Padre, tu palabra es la verdad. Hoy me rindo delante de ti. Te acepto en mi corazón. Tú eres mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Entra a mi vida, entra a mi corazón, Jesús. Acéptame, enséñame tu palabra y tus caminos. Gracias te doy, Padre mío. Una última oración. Hoy necesita la oración, ya que Dios nos ha perdonado. Vamos a hacer la oración. Y repito el texto: la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar por las necesidades. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por esas necesidades que está pasando la iglesia Monte de Sión. El trabajo, la economía, las enfermedades, este virus de coronavirus, Padre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en tu palabra. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad en los enfermos ahora. Ahora, todo coronavirus,
Vete en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, cualquiera que fueres, te vas ahora en el nombre de Jesús. Por su preciosa sangre eres libre, eres sano. Padre, haz el milagro en la economía, haz el milagro a aquel que no tiene el trabajo, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Mira nuestra vida, mira nuestro corazón, que tú hoy lo has sacudido y nos has perdonado, Padre. Escucha nuestro ruego de esta oración, Padre mío. A la obra en la iglesia. Bendecimos la iglesia Monte de Sión. Gracias, amada iglesia. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Todos ciego verán y todos confesarán.